Hola, buenas noches, bienvenidos a todos los que ya van llegando a acompañarnos. Estamos dando 5 minuticos para poder tener que se conecten un poco más de personas. Hoy nos acompaña un equipo súper especial que va a estar dirigiendo aquí la conversación. Tenemos a Mauricio que ha aceptado invitarnos y está Juliana Jaramillo, profe de la maestría que seguramente algunos de ustedes ya conocen, que va a estar guiando esta charla. Así que, pues Juliana, adelante. Bueno, buenas noches a todos los que nos acompañan hoy. Como dijo Monk, yo creo que damos 2, 3 minuticos más ¿para qué? Para darle espacio a los que están terminando reuniones, terminando el día y arrancamos. Si hay estudiantes, chévere que prendan la cámara y los vamos saludando para recordarlos. A ver. Estoy por acá, Julián. ¿Cómo vas? ¿Qué? No, que yo por Hola. la Juliana, ¿cómo vas? Vea, Hola, Boris. hola. ¿Cómo has estado? ¿Qué más? ¿Cómo va todo? Muy bien, gracias. Sí, ¿qué tal? Ah, bueno, me alegro, qué bueno verlos. Igualmente. Está Winston con cámara, Hola, profe. ¿Cómo está? en me saluda. ¿Qué más, Winston? ¿Cómo va todo? Bien, bien, bien. Muchas Ah, gracias. bueno, me alegro. Vea, Juan Manuel acaba de entrar ahí. Mauro, tú nos vas a presentar algo, ¿cierto? Eh, sí, pero aquí mismo en la cámara, no te preocupes. Aquí en la cama, listo, perfecto. Bueno, un minutico más y arrancamos. Listo. ¿Les parece si empezamos, Monkey Fran? Claro que sí, vamos. Listo. Bueno, nuevamente buenas tardes a todos los que nos acompañan hoy en este espacio de charlas con líderes de innovación. Para los que no me conocen, yo soy Juliana Jaramillo, soy profesora de la Maestría de Gestión de Innovación y actualmente ocupo el cargo de gerente de innovación en el Banco W. Muy contenta de estar en este espacio, contenta de ver que tenemos una buena recepción, una buena acogida a pesar de nuestra competencia en rating, como lo comentábamos ahorita que empezábamos. Creemos, pues, y personalmente creo que estos espacios son muy interesantes, son espacios que son necesarios para que empecemos a generar un ecosistema fuerte y robusto en términos de innovación que nos permitan un poco diseminar conocimiento, que nos permitan identificar buenas prácticas, que nos permitan generar conexiones que impacten la labor que tenemos cada uno de los interesados en innovación y en términos generales que impacten pues la labor de las distintas empresas y de la región. Em, Nada, tenemos además un invitado muy, muy importante, muy interesante, que es Mauricio Zúñiga Cuellar.
Mauricio es gerente de estrategia, procesos e innovación en Confandi. Hola, Mauro. Hola, hola, ¿cómo estás? Muy bien, ¿cómo estás? ¿Qué decirte, profe, como te están diciendo todos? No, no, Juliana está bien, Juli, o profe también está bien, lo que quieras. Listo, muy bien. Bueno, nada, además muy contenta de que esté Mauro en este espacio. Mauro tiene una trayectoria muy interesante porque es una trayectoria amplia que involucra una cantidad de temáticas que surgen cuando hablamos de innovación, que de pronto no tienen fronteras tan claras entre sí, sino que empiezan a encontrarse en estos espacios de innovación y creo que eso es de alto valor, sobre todo cuando empezamos a ver cómo se conectan entre ellas. Mauro tiene una experiencia laboral, como les decía, bastante amplia. Mauro, si se me queda algo por fuera, tú me complementas. Mauro lleva 14 años en Confandi, lideró la construcción del modelo de innovación, que inclusive vamos a profundizar un poquito sobre eso. Lideró también el cambio del modelo de la estrategia corporativa, todo lo que tiene que ver con el modelo de gestión de proyectos y el acompañamiento a la oficina de proyectos en su evolución. Mauro también, y muy importante también para todo lo que tiene que ver con innovación, ha trabajado sobre el modelo de transformación cultural de Confandi. También ha liderado el plan de transformación digital, la maduración del modelo de gestión integral de riesgos y, muy importante, también ha construido todo lo que tiene que ver con la estrategia de experiencia de cliente, entre otras iniciativas. Mauro es, en términos de formación, ingeniero industrial de la Universidad del Valle, es especialista en gerencia social de la Universidad Javeriana, es MBA en la Universidad ICESI, es Scrum Master certificado y tiene una certificación también en gestión de cambio. Entonces, como les decía, creo que es una experiencia bien interesante porque involucra una cantidad de temáticas, también con la trayectoria y la cantidad de tiempo que Mauro ha trabajado estos temas, creo que hay una cantidad de información práctica que es muy interesante para todos los que trabajamos en innovación y que creo que sirve para que podamos inclusive darle respuestas a preguntas con las que nos enfrentamos nosotros en nuestro día a día, y en ese sentido pues creo que el espacio va a ser muy valioso. Mauro, no sé si quieras agregar algo, si se me quedó algo por fuera No, que no, no, quieras antes comentarle a nuestro público. dijiste demasiadas cosas, yo creo. Demasiadas cosas. Bueno, perfecto. Para recordar un poquito la dinámica, o de pronto los que no estuvieron con nosotros en el primer espacio, la idea es que, pues como su nombre lo indica, esto es una charla. Queremos que esto sea una charla amena, que aprovechemos a Mauro, que aprovechemos la experiencia. Entonces, la idea es que pues, nosotros estamos acá más que todo como para facilitar, pero lo que buscamos es que ustedes puedan conversar con Mauro. Y nuevamente, y esto pues muy desde mi visión personal, que podamos darle respuesta a algunos de los retos que nos encontramos los que trabajamos en innovación. Mauro y Fran, Monkey y Fran me complementan. La idea es que pueden alzar la mano, preguntar o si quieren también escribirlos en el chat y nosotros estamos atentos pues como a dirigir las preguntas. Micrófonos en silencio, que pues, siempre es útil en estos espacios. Chévere los que siempre nos comparten la cámara prendida porque también hace más humano, más ameno el espacio. Y no sé si haya algo que se me quede por fuera. Listo. Entonces, bueno, empezamos como con dos preguntitas para disparar la conversación y ya después ávidos a recibir las preguntas del público. Mauro, lo primero que queríamos saber es un poco cómo llegas a este tema de la innovación, cuál ha sido tu historia, por qué terminas acá, por qué trabajas en esto, por qué y cómo de pronto, si nos puedes contar un poquito de eso. Sí, es una pregunta chévere, ¿no? Dentro de este rol que yo tengo actualmente, que es tanto estrategia, procesos e innovación, y por la profesión que tengo como ingeniero industrial y todo lo que fui ahondando en el camino, a mí específicamente el tema de estrategia me gustó mucho. Y en Confandi yo entré a otra cosa, ¿cierto? Yo entré en Confandi a trabajar con costos y luego de costos pasé a proyecto ERP y luego de proyecto ERP ya entré a calidad y de calidad ya pasé a mejoramiento continuo y digamos que me fui acercando un poco desde el principio, incluso me acuerdo que yo les decía, venir, yo quiero trabajar, no sé, en el cuadro mando integral, en la estrategia y me fui tal vez lentamente acercando al tema y hace como tal vez unos 6 años que hubo una transformación muy grande en Confandi. eh, Justamente coincidió que yo empecé a hacer el MBA en el ICESI, con énfasis en estrategia, pero pues digamos que hubo varias cosas muy interesantes que sucedieron en ese MBA y entre eso es que creo que
a pesar de que el énfasis era de estrategia, tuve mucho énfasis en innovación, ¿cierto? No solamente la clase de innovación, sino que pues cuando estuve en Perú fue sobre Océano Azul que estuve haciendo. Uno de los trabajos finales que hice fue casi que diseñar un modelo propio de innovación. Yo en ese momento no tenía ni innovación y ya me quería yo diseñar mi propio modelo y le llamaba yo destilando la innovación, pues también un poco pomposo el nombre y demás. Eh, pero pues coincidió mucho con que estaba trabajando yo ya eh, dándole forma a la estrategia en Confandi, y en ese darle forma a la estrategia en Confandi empezó a salir de los mismos grupos de interés que estaban viendo que Confandi era una empresa muy viejita, ¿sí? Que la veían muy clásica, muy tradicional, que en algún momento cuando decían que esos típicos ejercicios de si Confandi fuera una persona como la ven, entonces imaginan, no sé, a la tía matrona, bonachona, que quiere a todo el mundo, pero que es grande, que es anciana, que es gorda, que le cuesta moverse, ¿cierto? Que no sé, que le da el billetico a los sobrinos cada que va, pero pues que no se mueve mucho de su asiento. Y empezó a salir desde el equipo directivo incluso esta necesidad de, o sea, explícitamente nos están diciendo, quisiéramos una Confandi más innovadora, quisiéramos, Confandi es una empresa muy representativa del Valle del Cauca, chévere que esta empresa empiece también a renovarse y empiece a generar innovación. Salió de nuestro IGR, que es la medición de reputación que hacemos, el índice global de reputación. Entonces dijimos, ok, creemos un modelo de innovación. Y como yo estaba súper inquieto con todos estos temas y estaba, pues, como les decía, del tema de estrategia, trabajando en el tema, pues me dieron el reto de construir el modelo de innovación en Confandi. Por supuesto, sabiendo que mi background era muy poquito, eran algunos temas simplemente académicos y demás, entonces nos acompañamos de una empresa consultora y construimos algo, pues de pronto ahora hablemos un poco de ese, pero pues construimos algo que se acercaba mucho desde el punto de vista estratégico a lo que estábamos pensando en Confandi, pero ya lo que era un modelo de innovación. Y cuando uno se mete ahí y empieza a trabajar en el tema, pues digamos que es casi imposible no apasionarse, ¿cierto? Hay una cantidad de temas súper interesantes con los que uno empieza a trabajar que pues gustan un montón y personalmente me gustan un montón, que tal vez yo puedo decir que me siento afortunado de no tener que haber quedado solo con un tema, ¿sí? Porque me sigue gustando mucho la estrategia, me siguen gustando mucho los procesos y poder moverme entre estos temas y poder articularlos entre sí, pues hace pues, se vuelva muy bacano lo que estoy haciendo. Entonces, un poco fue que así, tanto mi acercamiento a innovación como el acercamiento de Confandi Innovación, pues si ven, tienen una historia en común. Y a eso llegamos a hace eh, 4 años, haber construido inicialmente el modelo de innovación. Yo todavía siento que está en proceso de madurez, pues yo todavía siento que está como ahí en proceso de fortalecerse, además que es de estas cosas que uno está como iterando todo el tiempo, pero, pero pues nada, digamos que más o menos de esa forma fue que me acerqué y que se acercó con Fandi y que ahorita estamos pues trabajando fuertemente. Súper. Mauro, ahorita mencionabas que, o sea, entiendo que esto es un pedido de los grupos de interés y nos hablabas del equipo directivo. ¿El equipo directivo acompañó la construcción activamente de ese modelo de gestión de innovación o cómo modulaste ese espacio para poder, digamos, también traer esas preocupaciones estratégicas? Sí, en Confandi, no sé qué tanto conozcan por la organización, la mayoría de personas les pasa que cuando llegan a Confandi y entran a trabajar en Confandi, empiezan a descubrir, vení, ¿cómo así que ustedes hacen tanta vaina? Ujú. No se da cuenta. En esto, digamos, en los últimos 2 años que hemos decidido hacer, por ejemplo, Canvas en cada negocio, y nos tocó hacer 15 Canvas porque estamos en 15 negocios que son completamente diferentes. Entonces, manejar una organización que está en 15 negocios diferentes, pues es un tema, ¿no? Además que eh, puedes estar vendiendo una libra de papa al mismo tiempo que estás operando a alguien en una clínica, al mismo tiempo que estás enseñando a algún niño en un colegio y el nivel de diferencia, pues, ¿por qué lo digo y por qué lo estoy trayendo en el tema? Pues porque eso también hace que tengamos un equipo directivo muy interesante porque es muy diverso. Tenemos Ujú. personas encargadas de retail, una persona encargada de salud y una persona encargada de todos los servicios sociales, más comercial, más planeación, más gestión humana, más asuntos corporativos, más toda la parte administrativa. Entonces, es 9 personas el equipo directivo. Y fue justamente la de asuntos corporativos, que es la que lidera todo el estudio pues, del índice global de reputación, que fue la que empezó también como abanderada a decir necesitamos meternos en innovación. Y pues desde la dirección de planeación, pues con Héctor Javier, que es mi jefe, pues digamos que también tomamos un poco la posta. Entonces, hubo... ¿Perdimos a Mauro? Parece que sí.
Sí, lo perdemos. Un momentico la conexión. Bueno, aprovechemos este glitch tecnológico para recordarles que estamos ávidos de sus preguntas. A que las vayan pensando, si quieren irlas escribiendo en el chat. Si ya la traían preparada, perfecto. También la pueden ir poniendo de una vez en el chat sin ningún problema. Boris tiene cara de tener preguntas. No me vas a apagar la cámara ahora. Apenas están empezando. Yo sé. A ver, voy a preguntar por acá. Bueno, estas son las cosas que nos trajo el nuevo mundo virtual. Este tipo de cosas. Es como si se le desapareciera a uno el conferencista en medio del auditorio. Pues, O sea, si saliera corriendo en el salón. Sí, básicamente es como de ese estilo. Pues yo les digo que yo al inicio de la pandemia estas eran cosas que me estresaban muchísimo, o sea, cuando ya se caía la conexión o cuando pasaba el gato, ladraba el perro, pasaba el aguacate, y honestamente a este punto ya me parece que es parte de lo que vivimos y creo que estamos acostumbrándonos cada vez más a vivir este tipo de cosas. Claro que el trabajo se metió en las casas de uno, igual que la educación. Y eso es un También. cambio grande que implica otro entorno con otras condiciones. De acuerdo. Bueno, pero mentiras, volviendo al tema de las preguntas, sí me parece interesante si hay algo sobre lo que quieran profundizar, que al inicio podamos direccionarlo por ahí, también nos lo pueden escribir ya, no tienen que hacer la pregunta, la planteamos nosotros, pero como para ver si hay intereses comunes en focos y nosotros orientarnos sobre eso. ¿Qué opinan? Lo interesante es cómo cambiar algo tan paquidérmico. ¿Cómo cambiar Algo tan paquidérmico. tan paquidérmico? Está volviendo a entrar, Mau. Sí. Ni cuéntame ahí qué pasó. Bueno, Mauro, lo importante es que volviste. Aquí estoy. Listo, perfecto. Aprovechamos el espacio como para preguntar si había intereses en profundización y no para que nos lo cuentes ahora, sino para que continúes con tu historia, pero pensemos cómo, o Boris reflexionaba, cómo podemos cambiar algo tan paquidérmico desde la mirada externa que hay tan paquidérmico. Nos comentabas que desde la persona de asuntos corporativos que se encargaba del IGR, había una necesidad, un pedido de por favor, hagamos esto. Sí, y pues les contaba también que, es que no, ni sé, pues, entre todo lo que dije, pero ¿alcancé a hablar de Jacobo? ¿Alcanzaron a escuchar algo de lo que está diciendo Jacobo? No, de eso no escuchamos. Listo, entonces, Jacobo Tobar, que es el director de Confandi, es una persona que viene pues de la industria, ¿cierto? Él era uno de los directivos de Colombina, es uno de los dueños de Colombina. Entonces, ellos ya conocían la necesidad y cuando llega él a trabajar en Confandi, no hay que convencerlo de que es necesario innovar, sino que él antes ya traía ese chip y nos preguntaba, bueno, ¿qué estamos haciendo para seguir innovando? Y eso ayudó un montón, ¿cierto? Ya tener un directivo convencido del tema es una cosa maravillosa. Tener al equipo directivo, digamos, algunas personas directamente interesadas en participar, al director de planeación, a la que les estoy contando, asuntos corporativos, y obviamente había un interés general. Y al final, pues hubo un ejercicio de co-creación muy interesante donde participaron muchas personas en esto incluso llegamos hoy a que el comité de innovación es conformado casi que por la mitad del equipo directivo, porque era una pelea de por qué me está sacando, yo quiero estar haciendo un comité de innovación. Entonces, en ese sentido, y creo que es fundamental, si uno tiene un buen respaldo de la alta dirección, pues las cosas van a fluir muy diferente. Y pues es mucho más fácil de esa forma. Sí. Sí, evidentemente coincido y no sé si alguno de los participantes ha vivido lo mismo, pero tener un interés directivo y un soporte directivo para la construcción y la implementación de los modelos creo que es clave. Esto definitivamente tiene que tener un apoyo pues, estratégico para poder ser una realidad y sobre todo ser aplicado.
Tú ahora, o nos preguntaban un poquito por el organigrama, ¿cómo involucra el modelo de innovación esa estructura? Hablamos de un comité que está conformado por directivos, pero también tiene otras áreas. ¿Nos puedes comentar, me imagino, nos puedes comentar quiénes más integran ese comité? El comité de innovación, digamos, oficialmente son 5 miembros del equipo directivo, que incluso ni siquiera sesiona de forma regular, sino que lo citamos por demanda para tomar algunas decisiones. Y de ahí para abajo ya de forma más operativa, pues la innovación sucede debajo de mi equipo. Digamos que mi equipo tiene el nombre de innovación, tenemos una persona de cada 100% de innovación y ya. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos muy claro que nosotros no hacemos innovación. ¿Sí? No es que el tema de que Mauricio o José, pues que las personas que les estoy contando, queremos innovar en Confandi, entonces vení, hacer la innovación que necesitamos, sino que nosotros somos unos habilitadores básicamente de que la innovación pueda suceder. Entonces, si necesitamos generar una celda de innovación, pues son con personas de las áreas interdisciplinarias, digamos, les podría mostrar ahora un poco de eso si quieren, pero pues el chiste se trata de que justamente romper esa barrera de que los que innovan están allá. No, nosotros no innovamos, nosotros administramos las herramientas, conseguimos los recursos, verificamos alineación estratégica, pero la innovación va a suceder con las personas que necesitamos que sucedan de acuerdo al reto que nos estamos enfrentando, básicamente. Mauro, ¿nos puedes comentar un poquito más de ese modelo de gestión de innovación? ¿Cómo es la conformación de esos grupos? ¿Cómo se organiza eso? ¿Cuáles son los flujos de trabajo de pronto? Sí, 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 incluso te puedo contar un poco, eso era parte de lo que te dije que Listo. tenía como organizado, no sé si pueden colocar mi video un poco más grande, les muestro unas pocas cosas que tengo por aquí. Miremos. Creo que si le quitas ¿cómo se llama esto? El fijado al tuyo, queda mi video grande. Ya lo acomodamos. Ya. Bueno. Entonces, y me decías ahora, antes de arrancar, que te parecía bien interesante cómo se articula todo este tema de que esté la innovación, ¿cierto? Al lado también de la estrategia y de los procesos. Y nosotros todo lo iniciamos con esto que están viendo aquí, que es nuestro sistema de gestión integral, ¿cierto? Nuestro sistema de gestión integral es una perfecta articulación entre una estrategia, unos procesos y una cultura. Y lograr que estas tres cosas no solamente existan, sino que estén articuladas entre sí y lo que esté en proceso realmente esté obedeciendo la estrategia y que la cultura realmente está apalancando la estrategia y los procesos, pues es todo un tema, ¿no? Esto fácil pintarlo en PowerPoint, fácil dar el discurso sobre esto, pero que en la vida real esto suceda, pues es un lío. Cuando pues, parte del reto que nosotros tenemos es justamente lograr que esto suceda y pues podríamos quedar aquí charlándonos horas qué hay detrás de la gerencia estratégica, qué hay detrás de la gerencia de procesos, qué hay detrás de la gerencia de cultura, pero toda la magia de esto sucede para nosotros en un nivel táctico, ¿cierto? Que es donde uno no está por allá en la estratosfera de la estrategia, sino que la aterriza para operativizar la estrategia o coge muchas cosas que están pasando en la rutina diaria y la sube para mejorarla y optimizarla. Todo esto sucede en un nivel táctico y en este nivel táctico es donde sucede la estrategia. Entonces, cuando decidimos trabajar con innovación, lo que hicimos un poco fue agarrarnos de este mismo sistema de gestión integral y decir, si tenemos una estrategia y una innovación, debiéramos tener una estrategia de innovación, unos procesos de innovación y una cultura de innovación. Y lograr que cada una de estas cosas estén articuladas en función a lo que la organización ya ha definido. Entonces, si ven aquí un poco en el dibujo, lo que estamos mostrando es pues todo parte de este gran propósito y de esta gran mega que hemos definido en la organización. Y pues la innovación debiera existir como un movilizador y un acelerador para lograr cumplir nuestro propósito y lograr cumplir esta meta, básicamente. ¿Cómo lo construimos? Cuando decimos que tenemos pues le llamamos Innovation GPS a lo que sería la estrategia de innovación, le llamamos Innovation System a lo que es procesos de innovación y Innovation DNA a todo lo que es cultura de innovación. Dijimos, contestemos las preguntas que hay que contestar en cada una de esas tres cosas. Desde el punto de vista de estrategia de innovación, dijimos, contestémonos 4 cosas. ¿Por qué vamos a innovar? ¿Sí? Para que todos tengamos claro y haya, digamos, un propósito claro en la innovación. ¿Qué es la innovación para Confandi? Hablábamos un poco el lunes también que
la definición de innovación va a ser diferente dependiendo a quién le preguntes. Todos los profesores de innovación tienen definiciones diferentes de innovación. Si uno reúne 30 personas en una sala, va a tener, no sé, 50 definiciones de innovación posiblemente. Entonces, aquí la pregunta no es llegar a la definición perfecta de innovación, sino llegar a la definición que para nuestra empresa es innovación. Entonces, tenemos una definición de innovación para Confandi. También deberíamos tener claro dónde innovar y a partir de eso también cómo medir la innovación. Entonces, el por qué innovar lo contestábamos con cosas sencillas como, pues, estamos en un mundo VUCA. Los que me conocen saben que a mí me encanta este término VUCA y empiezo a hablar mucho sobre él y que el mundo es volátil, incierto, complejo y ambiguo. Y yo empecé con este cuento hace unos años y al año pasado llegó pandemia y nos dijeron, Mauro, era cierto. Y eso, luego llegó este año toda la parte social y nos dijeron, no, ya estamos en un rebuca, ¿cierto? Porque todo es una locura. Pero también algo que no fue como lo contestamos hace 4 años, pero sí como lo contestamos tal vez en este momento es bien importante que una organización sepa manejar muy bien su hoy mientras está trabajando en el futuro, ¿sí? Y por eso traigo esto de el explora y el explota, porque aquí lo que ellos están diciendo es, esto sale pues del último libro de Osterwalder, donde dice, debieras tener un muy buen portafolio para manejar tu exploración, que es tu futuro, mientras tenés un muy buen portafolio, mientras estás explotando tu hoy en lo que sos bueno en tu core. ¿Dónde ayuda la innovación? Pues en la exploración, básicamente. Hay otras herramientas y otras metodologías que en la explotación nos pueden ayudar mucho, pero entonces saber cómo nos articulamos y en este momento, pues que también estamos con todo el tema de transformación digital, pues empieza a ser muy importante que sepamos que incluso esta transformación digital nos ayuda tanto en la explotación como en la exploración y cómo pues vamos a jugar en todo esto. Una vez contestamos esto, en realidad en ese momento también lo contestábamos de otra forma porque decíamos cosas como, pues los grupos de interés nos lo están pidiendo. Estamos en una organización que cada vez está perdiendo en la realidad que estamos viviendo porque pues una caja de compensación, Confandi tiene 63 años de existencia. Estamos en un sistema construido hace 63 años para una realidad de hace 63 años, no para una realidad de ahora, ¿cierto? Donde las familias tenían, no sé, 10 hijos y posiblemente tus papás ya no vivían. Y hoy en la vida real el promedio es de, no sé, 1.4 hijos, pero tus 4 papás, los tuyos y los de tu esposa están vivos. Entonces, el mundo cambió, las características cambiaron, las necesidades por las que nosotros fuimos construidos hace 60 años no son las que hoy están latentes. Entonces, tenemos que irnos reinventando. Y pues esa discusión fue parte de lo que nos llevó a entender de por qué estamos innovando. A partir de ahí, pues ahora sí, ¿qué es innovación? Entonces, en el que qué es innovación para Confandi, lo tratamos de simplificar lo más que pudimos, donde dijimos, entendamos que esto es una multiplicación entre tener claro un reto, una necesidad o una oportunidad pertinente. Este reto, generarle una idea, pero que ojalá no sea cualquier idea, sino una idea especial, una idea típica, que luego la ejecutamos para crear valor. Y es una multiplicación, y le dijimos de esta forma, porque en cualquier multiplicación, si alguno de los componentes falta, cualquier cosa por 0 es 0, ¿cierto? Entonces, si tenemos una muy buena idea que obedece a una oportunidad, pero no se ejecuta, pues no hay valor. Si tenemos una idea que ejecutamos, pero no está obedeciendo a una necesidad, pues no hay valor. Entonces, ese era como a lo que queríamos llegar con este tipo de cosas, también para poder democratizar un poco la innovación, pues, y no volverla mucho más compleja en ese sentido. Y si se acuerdan, la tercera pregunta era ¿dónde innovar? Y entonces en el dónde innovar se conecta mucho a algo que acaba de suceder y es que también eso que les estábamos mostrando, que te estaba mostrando ahora de propósito y mega y demás, es un cambio bastante reciente, ¿cierto? De hace, bueno, ya para 2 años, donde nos estamos replanteando estratégicamente muchas cosas. Y dentro de ese planteamiento, debíamos entender que nuestro propósito dice, somos apasionados por la armonía de nuestras familias y por la sostenibilidad de nuestras empresas, pues lo primero que tendríamos que hacer es entender nuestras familias, quiénes son nuestras familias, cómo se conforman, y si ven esto que les estoy mostrando, ya ni sé por dónde por aquí, es uno de los entendimientos que estamos haciendo de las familias, donde entendamos que ya la familia de papá, mamá y 2 hijos es una familia que antes, en los 90s, todavía era el 70% de las familias, pero hoy ya no son la mayoría. Ya o son la mayoría, pero no son ni siquiera la mitad de nuestras familias. Ya hay muchas familias en donde son las parejas solas sin hijos, o donde está la mamá sola con sus hijos, o el papá solo con sus hijos, o donde son familias ampliadas, donde está el tío, el primo y otros adicionales, donde está la mamá, la hija y el nieto viviendo juntos. Entonces, ¿cómo entender
muy bien a estas familias y algo parecido hicimos para las empresas. El entender muy bien esto hoy nos está ayudando a que cuando decidimos que queremos innovar y decimos que la innovación parte de una necesidad, pues la necesidad parte de entender a nuestras familias, entender qué necesitan estas familias y sobre eso sí metámosle toda la ficha de innovación. O lo mismo, sí, entender bien las empresas, saber qué es lo que necesitan las empresas y a partir de esa necesidad de empezar pues todo el ciclo de innovación. Es que tengo aquí un montón de cosas y no creo que sea pues necesario meterse en mucho de esto, pero a partir de aquí, bueno, la cuarta pregunta era ¿cómo medir la innovación? Pues ahí digamos que diseñamos unas métricas de innovación y ya teniendo claro eso, pues empezamos a preguntarnos, ok, ahora sí, ¿cómo lo hacemos? ¿Qué es el sistema de innovación? Esto es un poco lo que se ve aquí, que es combinar, esto que están viendo acá es cómo, justamente de dónde sale, ¿cierto? Que si estoy pensando desde la estrategia, pues puede salir de nuestro propósito, de nuestras arenas, que es lo que les estaba contando de las familias, de nuestras propuestas de valor, o de nuestras líneas de acción, pero también pues de oportunidades locales de las áreas o de portafolio que necesitamos crear. Y dependiendo de lo grande o de lo específico que queremos hacer, pues podríamos o estar hablando de células de innovación si estamos hablando desde el punto de vista de vamos a acompañar la estrategia, o crear algo que hemos llamado nosotros en Confandi equipos IN, que son equipos mucho más pequeños, mucho más locales, donde no los conformamos nosotros, sino que si tú eres, les voy a poner ejemplos en Confandi, si estamos en educación y educación quiere solucionar una necesidad puntual que educación tiene, pues hazlo. Si tienes la gente para hacerlo, tienes los recursos para hacerlo, pues hazlo. Nosotros te damos las herramientas las tenemos colgadas en un muro de innovación, necesitas acompañamiento, en algún momento lo podemos hacer, pero no nos tienes que pedir permiso, no tiene que pasar por el comité de innovación, infórmanos, sí, pero hazlo. Que la iniciativa es mucho más grande, que va a requerir más presupuesto, que necesitamos que participen personas de muchas áreas. Bueno, entonces ahora sí, metámoslo un poco más en la formalidad, creemos una célula de innovación, pasémoslo por el comité de innovación para que nos aprueben recursos y eso también nos permite, lo que les decía, un poco democratizar la innovación, que todos puedan hacer la innovación y no dependa pues de que Mauricio puso una talanquera y pues se puedan hacer 2 o 3 células de innovación al año. Esto lo estamos... La conexión de Mauro le está está compleja. Bueno, yo creo que ya Dale. No, iba a decir que estaba esperando que Mauro nos diera una pausita para profundizar de pronto un poco en los indicadores del sistema de gestión de innovación, que es una pregunta de Juan Manuel, y creo que podemos también... Ya por acá tenemos a Mauricio otra vez. Mauricio, ¿listo? Bienvenido. Sí, yo no sé qué está pasando, creo que es un problema de tener tantos programas abiertos. Bueno, Mauro, estábamos aprovechando este espaciecito para decir que nos gustaría, a partir de una pregunta que tenemos acá de los asistentes, que nos profundizaras o nos contaras un poquito más cómo son los indicadores que están usando ustedes para medir el sistema de gestión de innovación, sobre todo con estas 3 dimensiones que tienen. Listo, mira que... Sí, dime. No, iba a decir que Juan, si quieres preguntar algo específico que es tu pregunta, por favor, adelante, complementa la pregunta o pregúntale después a Mauro cuando nos dé su respuesta. Listo, Mauro. Sí, dale, adelante. Vale. Pues nosotros desde el punto de vista de métricas, efectivamente lo que hicimos fue crear métricas por cada uno de estos 3 componentes que les estaba contando. ¿Sí? No sé si me están viendo. Sí, te vemos. Ok. Y lo que estamos haciendo en estas métricas de innovación es tener algunas métricas para saber si nos estamos moviendo apropiadamente desde la estrategia de innovación, si nos estamos moviendo para los procesos de innovación o para la cultura de innovación. Quisiera ser, digamos, bastante transparente en esto y esto es de lo que menos evolucionado tenemos, porque lo que pasó inicialmente es que arrancamos con el modelo de innovación y dijimos, pues, ¿qué vamos a medir? ¿Sí? No tenemos nada, ni siquiera estamos empezando con células. Pues, arranquemos y cuando ya estemos andando empezamos a medir cosas. Obviamente ya han pasado un tiempo, ya no estamos en ese punto en donde no hemos avanzado nada y cuando empezamos a medir nos dimos cuenta que lo que estábamos midiendo en ese momento no estaba realmente generando toda la información que podría ser útil
para llegar a algo. Entonces, esto que tengo en este momento yo es lo que creemos que es la nueva forma de medir, ¿sí? Esto, digo, no lo tengo tan validado porque apenas estamos empezando mediciones, pero lo que estamos haciendo es que desde el punto de vista de estrategia, medir si sí realmente hay contribución, ya sea en las ventas totales o en nosotros pues también medimos mucho si estamos generando cobertura o impacto social. Si está generando impacto dentro de nuestro índice global de reputación, hay una dimensión específica de innovación. Entonces, si se está moviendo pues este indicador, si los beneficios que se esperaban que se tuvieran pues, o que habían asignado que tenían que generarse de innovación se están generando. Y desde el punto de vista de proceso, ya no es tanto desde resultados, sino si estamos haciendo toda la tarea que tenemos que hacer. Acá entonces es si realmente es el promedio de horas hombres por célula de innovación se está dando, si cuánto tiempo nos estamos demorando en el time to market, pues, cuántas iniciativas de innovación estamos generando al año. Y desde el punto de vista de cultura, también un poco cuántas personas están trabajando, ¿cierto? Y entonces son indicadores más de este estilo. Creemos que esto nos acerca un poco más a lo que necesitamos y con lo que hemos medido hasta ahora, esto nos está ayudando a tomar mejores decisiones, pero pues todavía hay una oportunidad importante de ¿cómo será? Madurar pues específicamente en este punto. Mauro, ¿nos recuerdas cuánto tiempo tiene el modelo de gestión de innovación? ¿Hace cuánto está operativo? 4 años. 4 años. Sí, yo hablo como si fuera un bebé, yo sé que 4 años no es tan poquito, pero como casi todas son cosas de largo plazo, ¿cierto? Hay veces también no por eso, es que cada que retimonea algo, pues se demora mucho en volver a ver en el tiempo como si eso que estamos decidiendo realmente era por donde teníamos que ir. Siento que a veces nos pasa un poco eso. Listo, aquí hay una pregunta que teniendo aquí tus 3 dimensiones me parece interesante y es cómo se diferencia entre proyectos de innovación, de proyectos de mejora continua o implementación de algo tecnológico. La parte tecnológica es compleja porque casi todo lo que tiene que ver con innovación termina con componentes de tecnología. No es filosóficamente obligatorio que sea así, pero en la práctica eso es lo que ha pasado, ¿cierto? Casi siempre termina apalancado en temas virtuales, en temas digitales, incluso tenemos unos énfasis de innovación y uno de esos énfasis es que estemos trabajando en tecnologías de industria 4.0. Entonces, cuando sale el tema de transformación digital, pues se ve que hay una simbiosis importante. Para nosotros es claro que no es lo mismo, incluso he diseñado algunas grafiquitas de qué tanto es por un lado, qué tanto es por el otro, pero tampoco podemos trabajar solos. Para hacer transformación digital van a necesitar mucha innovación y nosotros para poder innovar vamos a necesitar mucha transformación digital. Incluso pues recorremos autopistas y proyectos iguales en ese sentido. Este cuadrito que tengo por aquí un poco de la otra parte que estabas hablando de mejoramiento continuo y es dependiendo del impacto de lo complejo, de lo diferente que van a ser las cosas porque estamos entrando, no sé, en mercados diferentes, en incertidumbres diferentes, pues lo puede llevar mucho más a que sea la innovación. Y si los recursos son más pequeños o si el impacto más pequeño, pues aquí estoy hablando de equipo SIM porque lo estoy hablando desde el punto de vista de innovación, pero también sucede que pues, ni siquiera es un equipo INE, puede ser simplemente un equipo de mejoramiento, pues lo digo simplemente, pero pues no es tan simple porque igual hay toda una metodología y hay toda una forma juiciosa de trabajar todo lo que es. Nosotros somos muy pegados al PHBA cuando tiene que ver con mejoramiento. Y aquí hay, incluso me gustaría a veces resignificar que no es que sea más importante la innovación, sino que pues cada uno es bueno en lo suyo. Y si nosotros, en esto que te estaba contando de que hay que explorar y hay que explotar, pues el mejoramiento continuo es fundamental para una buena explotación. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el mejoramiento continuo sí está muy ligado a cosas que se deben lograr mucho más rápido, con recursos de pronto no tan grandes, y que tengan pues resultados mucho más medibles. Tal vez la principal diferencia, y lo hemos hablado un montón en discusiones que hemos tenido en la organización, es qué tanta incertidumbre hay detrás de lo que estamos haciendo. Si tú ya sabes que eso da resultados, si estás yendo a la fija, si a mí me dicen, no, es que hay que llegar allá y atacar esto y solucionar, y eso va a dar tanta plata, va a mejorar tanto,
pues es porque ya sabes, y si ya sabes, pues no hay incertidumbre, y si no hay incertidumbre, ¿para qué le metes innovación? Meterle herramientas de mejoramiento continuo, meterle herramientas de proyectos, meterle otros tipos de herramientas de gestión que van a ser importantes para llegar al resultado, pero la innovación es tal vez fundamental para bajar esa incertidumbre, ¿cierto? Si yo no sé qué está pasando, si no sé, o si me estoy enfrentando a un riesgo muy grande, ahora sí las herramientas de innovación me van a servir un montón. Entonces, esa es tal vez la principal diferencia de cómo nos estamos trabajando. En la vida real, una cosa es decir innovación como concepto y otra cosa es hablar de las herramientas de innovación. Y pues nos hemos dado cuenta que hay herramientas que puedo llamar de innovación, pero que los puedo utilizar para un millón de cosas, para mejorar problemas, para hacer productos, para... Entonces, no, ya está pasando pues que usamos muchas herramientas de innovación para momentos estratégicos, que usamos herramientas de innovación para hacer mejora continua. Estas cosas están pasando pues en la madurez pues que estamos teniendo. Listo, súper. Pregunta cortica, ¿ustedes buscan desde el área donde están algún balance entre proyectos de innovación de esos de alta incertidumbre y proyectos de mejora continua o es un poco orgánico como se da en la organización? Sí, hasta ahora han sido más bien orgánicos. Okay. Nosotros tenemos un grupo importante de proyectos que han salido simplemente por la necesidad de incluso ponernos al día en algunos temas, ¿cierto? En otros casos no es que sea ponernos al día, sino que la naturaleza del proyecto no requiere, como les digo, un nivel de certidumbre. Por ejemplo, no sé si se percataron, pero de un momento a otro empezaron a aparecer droguerías por todo Cali. ¿Sí? Droguerías con funding, me refiero, por todo Cali. Estoy hablando pues de hace ya, no sé, 4 años o 3 años que le metimos mucho la ficha a meter droguerías y nosotros tenemos o lo que es la típica oficina de proyectos. Nosotros la evolucionamos a lo que llamamos un hub estratégico de proyectos, que pues, tiene, digamos, que unas características un poco diferentes. Y desde el hub se manejaban proyectos como este, donde decía, queremos abrir, no sé, 20 droguerías. Entonces matriculábamos un megaproyecto pues, de apertura de 20 droguerías. Pero es que si ya hemos abierto 50 droguerías antes, abrir la droguería 51 no me genera tanta incertidumbre, tanto riesgo y tanto... No, eso es un proyecto, metámosle metodología waterfall, ¿cierto? Hagamos el proyecto como lo tenemos que hacer y saquémoslo adelante. De ese estilo tenemos muchos. En este momento es muchos más los proyectos que no son de innovación, pues porque no tienen nada que ver con la metodología, puede ser ágil o puede ser waterfall, pero pues que no han salido de células de innovación. Son más que los que son de innovación. Y creo que más bien si en algún momento llegamos a un equilibrio, tendremos que empezar a pensar en estas cosas. Por lo pronto lo que nos están diciendo es incluso, esto ha sido una filosofía que sí hemos manejado desde el principio. ¿Nuevamente? Así es. Está... Bueno, mientras recuperamos la conexión allí con Mauricio, aprovechamos para invitarlos a la charla del lunes. Tenemos un super invitado, Rodolfo Díaz de Giros y Finanzas, para poder tener otra perspectiva desde otra empresa de estos temas que nos interesan tanto a todos. Ya volvió Mauro. Mauricio, bienvenido de regreso. Qué locura esto. Sí, no sabemos. Nunca me había pasado, muy raro. Está raro. Le podemos echar la culpa a Juliana, si alguna cosa, pues vamos ahí como a la fija y le echamos la culpa a Juliana y listo. Bueno, puede ser. O sea, si sirve, adelante. Bien, yo Bueno, te voy a ir adelantando una pregunta aquí para que la pongamos en ese caldero de discusión. Y tiene que ver con cómo modificó la estructura organizacional con Fandi para permitir que esas cosas que nos están contando comenzaran a pasar. ¿Ustedes son un área transversal o
sabemos que son una organización súper grande, además que tenía, pues ya nos contaste, están en un montón de negocios. ¿Cómo modificaron la estructura organizacional o cómo fue ese cambio? Pues no hubo una modificación de estructura organizacional. Lo único desde el punto de vista de estructura que pasó realmente es que creamos un cargo de un analista encargado 100% para innovación que no existía, ¿sí? Y ya. A partir de ahí, de pronto sí se crea lo que es estructura no formal, ¿sí? Porque se creó el comité de innovación que no existía, pero pues esto no es estructura. Y cuando van a trabajar personas, como les digo, son personas que son de las áreas. Entonces, en ningún momento esto ha significado modificar la estructura. Desde el punto de vista de innovación, ¿qué sí les puedo contar al respecto? Y es, en este momento con el tema de transformación digital, sí estamos tomando unas decisiones un poco diferentes, porque pues, tal vez nosotros empezamos con una innovación un poco frugal, ¿cierto? Tratando de meterle pocos recursos, que cuando uno está haciendo una célula de innovación con los primeros pilotos, pues muy económicos hasta llegar a ciertos niveles de validación y que cuando ya esté en cierta madurez, pues ya se haga un caso de negocio y el propio proyecto pues pida los recursos que tiene que pedir. Con transformación digital es un poco más difícil porque la transformación digital requiere recursos mucho más potentes en esta transformación. Obviamente, pues no todo es tecnología en transformación digital, pero es un componente muy importante. Entonces, para hacer los cambios que queremos hacer con transformación digital, sí estamos creando todo un gobierno y toda una estructura diferente, que yo soy, digamos, un poco hermanito pues, de transformación digital. Yo no estoy dentro de la sombrilla de lo que hoy está en transformación digital, pero sí trabajamos mucho de la mano. Y allí sí estamos pensando, pues en este momento hay 3 cabezas y posiblemente les vamos a poner un equipo de trabajo más fuerte, pero desde el punto de vista de innovación no lo hemos visto necesario. Okay, ¿Qué estamos buenísimo. estudiando y qué creo que podría ser interesante, que lo estamos estudiando antes de transformación digital y ahorita creo que lo vamos a hacer en conjunto? Es que si uno tuviera un muy buen laboratorio de innovación, pero no laboratorio desde el punto de vista de tener un salón con paredes donde rayar y donde pegar POSIT, sino tener un equipo de trabajo, no sé, donde tengas un programador, un diseñador, alguien que sepa manejar landing page, alguien que sepa hacer mockups, alguien que sepa hacer otro tipo de cosas. Y cuando yo acerque las células de innovación, las meta en ese laboratorio, le ponga todas esas capacidades que tenga ahí, podría acelerarlo y sacar células de innovación no en 6 o 5 meses, sino en 1 o 2 meses, pues, que es parte del ejercicio que en este momento estamos evaluando, porque pues cada vez es más importante meterle buena velocidad. Y a pesar de que uno puede crear equipos interdisciplinarios y es muy interesante para hacer unas muy buenas exploraciones y desarrollar unas muy buenas ideas, pues hay un momento que hay un componente técnico que si yo no puedo esperar que el que me saque de recreación me sepa hacer una landing page. Entonces, ahí es, o lo pago por fuera simplemente y empiezo a gastar recursos como loco, o empiezo también a crear capacidades que pueda empezar a utilizar para este tipo de cosas. Mauro, una preguntita que está aquí la lanzaron en el grupo y es también un reto que nos enfrentamos nosotros. ¿Se fue? Dan, ¿lo ves ahí? Bueno, para los... Estamos haciendo un barrido por las preguntas que tenemos en el chat. Tenemos una mano levantada, ahorita llegaremos ahí a la mano de Mónica. Así que vamos a ir haciendo un recorrido, le vamos a ir haciendo preguntas cortas, de manera que podamos cubrir la mayor cantidad. Esperemos que la tecnología hoy lo permita. Aquí entró. Mauro. No alcanza a escuchar tu pregunta. Te decía que hablando de las células de innovación, hay una pregunta que es cómo se define el tiempo de participación de las personas y cómo se hace un balance entre las ocupaciones diarias normales que suelen ser ya bastante pesadas para asegurar esa dedicación en innovación. Hemos probado un montón de cosas en estos 4 años. Hemos probado las primeras células que hicimos, que fueron muy exitosas. Lo que dijimos simplemente fue,
dediquémosle el 20% del tiempo, que en términos castizos es un día a la semana, ¿sí? Entonces, no sé, todos los lunes, o algo de este estilo. Y nos fue muy bien, además que esas células fueron acompañadas con una mentoría, con una consultoría, y de ahí salieron resultados a los 6 o 7 meses en las 2 células que teníamos. En otros ejercicios que hicimos con unas células que tenían unos retos un poco más focalizados, más pequeños me refiero, dijimos, hagamos otra prueba y metámosle 100% de tiempo de dedicación. Y en ese 100% de tiempo de dedicación logramos que entre mes y medio y 2 meses las 4 células que estaban andando dieran resultados. Entonces ahí uno empieza a tomar decisiones y es hasta dónde yo tengo la capacidad de sacar a alguien 100% del tiempo por 2 meses de su puesto, o hasta dónde yo estoy dispuesto a esperar 6, 7, 8 meses a llegar a un resultado, porque es así de sencillo, ¿sí? Esa es la gran diferencia. Hasta ahora nosotros todavía seguimos un poco en esta dinámica de sacar a la gente 100% muy difícil, ¿sí? Pues porque nadie está desocupado pues, en la organización como para lograr este tipo de cosas. Entonces, estamos tratando de ver cómo lograr tener tiempos parciales de dedicación, pero acelerándolos, metiéndole un poco capacidades, que era lo que te estaba diciendo, y por eso también pensando un poco en el laboratorio de innovación. Aún así, esto, pues, no solamente tiene pros y contras, sino que tiene realidades diferentes dependiendo de un montón de cosas. Con Fandi somos, pues, 4.500 empleados, entonces te digo que en la vida real es muy diferente cómo diferentes personas vivieron el proceso. O sea, hay personas donde su jefe fue súper juicioso, se sentó con él, revisó qué tareas quitarle para lograr liberarlo ese 20% del que estamos hablando y sabía que siempre si los lunes estaba en esto le daba permisos para todo. Hasta el jefe que decía, no, usted está ya yendo a perder el tiempo con todo lo que tiene que hacer acá. O le toca en segundo turno, como es usual. Sí, entonces, sí nos toca ahí un tema de movilización, pues digamos que la innovación es un tema que por fortuna es sexy, ¿cierto? Y que el que diga que no quiere innovar siempre va a ser un poco señalado, pero pues no deja de ser cierto que pues si vos crees en eso o no crees en eso, va a interferir mucho en las decisiones que se pueden tomar. Y Mauro, dime. perdona, un poco amarrado al tema de movilización y es una de las preguntas que tenemos también acá, ¿qué hacen para fomentar cultura de innovación? Bueno, digamos que ahí hay una gran ventaja y es que en este sistema de gestión integral que te estaba contando, la cultura de forma explícita nosotros la queremos trabajar, tenemos un comité de cultura donde pues digamos que se van tomando algunas decisiones y se van ejecutando algunas acciones, pero en el último cambio estratégico que te contaba que hace menos de 2 años pues, se ejecutó, una de las cosas fue que también cambiamos tener valores por tener un ADN con 3 componentes. Y uno de esos 3 componentes le hemos llamado recursividad para la innovación. Entonces, este es muy interesante porque deja de ser un esfuerzo del área de innovación que está en el área de planeación para tratar de movilizar la cultura de la organización y empieza a ser una decisión corporativa de tener parte de su ADN corporativo, no el ADN de innovación, sino el ADN corporativo, tener un componente de innovación y ahí sí ver cómo toda la organización empieza a movilizarlo. Entonces, hemos tomado esa decisión y hoy lo que estamos haciendo son, digamos, diferentes acciones para ver cómo movilizamos los 3 componentes. Incluso muchas veces se ven en conjunto porque uno tiene que ver más con la responsabilidad con los resultados y otro con la pertenencia y van a haber actividades que en conjunto movilizan los 3 y van a haber otras actividades que, no sé, Son por ejemplo, focalizadas. que forme parte de la escuela corporativa, ya tenemos también ahí unos componentes de innovación y cosas de este estilo. Ahora, aquí siguiendo en el orden de nuestras preguntas, nos hacen una que es interesante siempre y es cómo se define el presupuesto para innovar, qué te piden también para asignarte presupuesto, tienes unas metas específicas, cómo es toda esa gestión. Nosotros empezamos, como te decía ahora, un poco frugal, ¿cierto? Logramos raspar un poco el presupuesto de innovación y simplemente no fue ni un porcentaje ni nada, sino que dijimos, vení, saquemos una bolsita y tratemos de usarla lo más juicioso posible. Una bolsita que no fuera muy grande, pero que nos permitiera básicamente pilotear. ¿Por qué? Porque para nosotros, como te decía, tenemos un primer ciclo que es
yo tengo una idea y esa idea la tengo que lograr aterrizar en una iniciativa y en un caso de negocio, pero como tengo toda la incertidumbre, pues le corro todo el ciclo típico de design thinking pues, para llegar al caso de negocio. Y si en el caso de negocio me dice que ese proyecto necesita 300 millones de pesos, pues ya ahí se presenta el caso de negocio y se lo pide a la organización. Entonces ya como innovación yo no necesitaba tener 5.000 millones de pesos para poder movilizar varias células, sino que cada célula lo iba pidiendo. Entonces, en ese sentido, pues me di cuenta que en las células de innovación que nosotros hemos trabajado, pues no son células que se gasten pues, ni 50 millones de pesos. O sea, sí, incluso muchas veces cuando yo empezaba a contar en qué se está yendo la plata, no, pues que pedimos un día refrigerio, de que alquilamos una sala en el centro cultural, y bueno, efectivamente que pagamos una landing page, que hicimos algún prototipo, que logramos contratar a algún proveedor para que nos diera un curso que nos costó, no sé, 500,000 pesos. O sea, en realidad no son costos demasiado altos en esta etapa. Pero esto está teniendo pues una característica y es que nos ha llevado a que ese salto de yo terminar mi célula de innovación y volverlo un proyecto de innovación se está alargando mucho. Cosas que deberían suceder automáticamente pueden pasar meses entre que termina la célula y empieza el proyecto. Y toda esa corre que nosotros teníamos, pues lo perdimos ahí, sí, perdimos toda la oportunidad y a veces se enfría el tema, cuando arranca ya muy diferente porque pues han pasado cosas en el camino. Entonces, hemos estado en conversaciones, esto todavía no se ha decidido, pero sí estamos en conversaciones de si debiéramos acompañar el proyecto hasta el final, pero acompañar el proyecto hasta el final ahorita sí significa, ok, entonces nos va a tocar es tener una bolsa aparte dedicada ahora sí, digo, no es oficial, pero en algún momento decíamos, ¿cómo separamos 3.000 millones de pesos y que los mismos proyectos empiezan a pedirlo y hasta que se gasten? Pero obviamente pidiéndole retornos de 10x, obviamente. Si usted me va a pedir 300 millones es porque me va a dar 3.000. ¿Hay ya, Mauro, una expectativa después de estos 4 años del retorno que puede generar la inversión? Seguimos trabajando en la filosofía 10x. ¿Sí? Digamos que creo que sigue siendo muy válida para estos temas. Y la verdad es que hemos metido unos proyectos que hay veces termina siendo muy difícil de medir en ese sentido. Además que Confandi es muy sui generis, ¿cierto? Entonces tenemos ciertas áreas como educación o recreación que naturalmente no dan resultados porque son áreas subsidiadas por definición. Entonces cuando uno hace proyectos en esa línea, luego ver cómo estás ganando es complicado. En algún momento también metimos un proyecto que ha sido súper importante para nosotros, que fue todo lo que tenía que ver con manejar un muy buen portafolio. Nosotros éramos muy malos en Confandi en ser juiciosos, en administrar nuestro portafolio de productos. Entonces dijimos, no, creemos todo un proyecto para esto, pero además que lo veamos de una forma diferente, y esto nos ayudó mucho a que hoy las decisiones estratégicas se tomaran más fácil porque habíamos hecho cosas en ese proyecto. Pero un proyecto que tenga que ver con la administración de portafolio, pues no genera plata, ¿cierto? Está organizando internamente algo, pero no es que sea un producto que está vendiendo. Entonces, hoy estoy un poco en dificultades porque cuando me dicen, ok, show me the money, ¿cierto? ¿Dónde están los resultados de innovación? Me toca hablar un poco del convencimiento y no de cuánta plata estamos dando. Pero, Mauro, hablando, perdona, termina, por favor. No, que seguimos en esa conversación de cada vez tendremos que ser mucho más juiciosos en qué apuestas queremos hacer, donde el potencial esté en que sí dé mucho dinero. En esa priorización y selección, creo que siempre son claves. Hablaste ahorita de resultados y de la naturaleza sui generis de Confandi. Aquí nos pregunta Erika si consideras que cambió la imagen de Confandi, si es más moderna. Empezamos a hablar de esta señora, esa tía. ¿Crees que es más moderna? ¿Cuánto tiempo se tomó esa transformación desde tu conocimiento y desde tu visión? Y complementando la pregunta, ¿cómo se hace para que la innovación deje de ser moda y sea algo representativo en la empresa? Un montón de cosas, estás diciendo ahí. Sí, varias. Por supuesto, movilizar la reputación que tenga una organización, además del trabajo de Confandi en una ciudad o en un departamento, es una cosa que toma mucho tiempo. Y además, lo otro es que hay veces cuando uno está adentro, pues es muy difícil saber desde afuera cómo te están viendo, ¿cierto? Vos crees que te están viendo de alguna forma. Y yo me llevé la sorpresa porque además a veces pues tendemos a darnos muy duro. Yo digo, no, es que Confandi, no, es que no sé qué. Y en este índice global de reputación que te estoy contando, se vio un cambio radical donde
pasó de ser una necesidad latente donde nos dicen no los vemos innovadores y quisiéramos que lo fueran, a que cuando salen esos, no sé, nubes de palabras, por ejemplo, que se crean que cuando eh, estás pensando en crowdfunding, ¿qué pensás? Ya empieza a salir la palabra innovación. Cosa que a mí me pareció rarísimo, que yo llegué a pensar de no, esto todavía no se está viendo, todavía no se está sintiendo. Y parece ser que en cierto grupo de la población sí está sucediendo. Por supuesto, al ser tantas áreas y tantas cosas, pues de aquí a que lo permeemos todo, pues va a requerir mucho más tiempo. Pero sí siento que ya en ciertos comentarios, en ciertos acercamientos, en cómo nos están llegando propuestas diferentes. Antes las propuestas para trabajar con nosotros eran muy enfocadas en ciertas líneas o muy para pedirnos plata y ya. Y ahorita ya uno siente que sí nos están convocando para hacer cosas un poco más disruptivas. Entonces, bueno, ya nos están viendo como actores en esta línea. Creo que el camino, o sea, estamos empezando. Si no creo que yo pueda decir hoy, no, ya con Fandy la ven la más moderna, pues ya es la tía borrachina de la fiesta, no, no estamos en ese punto. Pero sí siento que estamos recorriendo pues, ese camino. Mauro, aquí muy conectado con lo que estás diciendo, Oscar nos dice ¿cómo crees que los procesos de innovación han fortalecido la oferta de valor de Confandi? Que es un poquito lo que entiendo lo que nos estás diciendo. Y cómo se ha logrado una diferenciación en el sector a partir de sus procesos de innovación. Pues aquí tal vez la ventaja es que justamente como estamos tan cerca de estrategias de innovación y incluso la innovación ha permeado la estrategia bastante, pues hemos hecho una transformación muy grande de incluso los conceptos estratégicos que manejamos. ¿Sí? Que yo me río un poco y digo, no, es que uno sigue haciendo la estrategia como la dijo Porter en los 70 y 50 años después lo seguimos haciendo igual. Entonces empecemos a hablar diferente, empecemos a hablar no solo de industria, sino de arenas, empecemos a entender que todo tiene que partir desde el cliente. Hay muchas cosas, que esto fue interesante cuando caí en cuenta. Cuando creamos el modelo de innovación, hubo muchas cosas que eran explícitas solo en el modelo y que hoy ya son explícitas transversalmente en la organización, ¿cierto? Entonces, nosotros fuimos los primeros que dijimos, trabajemos con tecnologías de la cuarta revolución industrial. Y ahorita eso ya se siente como algo que debiera estar en todas las partes, en todos los planes de negocio, de todas las áreas y demás. En algún momento nosotros era, vení, ¿cómo estamos enfocados en el cliente y dejamos de pensar de adentro hacia afuera y empezamos a pensar de afuera hacia adentro? Ahora ya toda la razonabilidad de nuestra estrategia está construida de esa forma y todas las cosas que están saliendo están construidas de esa forma. Entonces, sí siento que hemos acompañado más allá que yo te diga, eso fue por un proyecto específico, que no te lo podría decir de esa forma. Creo que sí ha permeado mucho la forma en que estamos pensando las cosas. Y eso nos llevó a que construyéramos unas propuestas de valor. Pues para contarles un poco, nosotros, si ven el propósito dice que somos apasionados por la armonía de nuestras familias, pero la armonía en realidad la estamos entendiendo como wellness. Lo que pasa es que wellness es una palabra que nadie entiende, o que todo el mundo entiende diferente más bien. Entonces nos dimos cuenta que armonía era una palabra que podríamos trabajar mucho mejor, pero detrás está eso, y detrás está el entender la multidimensionalidad que nos da el wellness, ¿cierto? Sabiendo que son 8 dimensiones del ser, que tienen que estar equilibrados y demás. Y estas propuestas de valor que construimos, las construimos basados en eso, y justamente ahora estamos viendo es cómo podríamos incluso dejar de pensar en que si yo tengo 15 negocios, ¿qué va a hacer cada negocio de forma individual para cumplir su objetivo? Sino cómo empezar a trabajar de forma más integrada, porque es que en la vida real, Juliana, a vos te importan 3 pepinos si ese es el área de educación o el área de recreación o el área de fomento. Entonces vos tenés una necesidad y si yo puedo montar 3 y 4 áreas para satisfacértela de una mejor forma, pues para vos mejor. Entonces estamos tratando pues de lograr eso y en ese sentido pues creo que de innovación estamos acompañándolos muchos para que suceda. Súper. Mauro, yéndome a una esfera mucho más táctica, ¿cuáles son los entregables de innovación en Confandi? ¿Cómo de forma táctica acompañamos todas esas nuevas propuestas o tangibilizamos esas nuevas propuestas? Pues digamos que la forma natural son los proyectos y los resultados de los proyectos. Sí, digamos que eso no tiene mayor discusión. ¿Cuál es el punto? Y es que si damos ciertas conversaciones estratégicas en donde queremos hacer las grandes apuestas. ¿Sí? Hasta hace, es que en realidad el año pasado creo que fue muy atípico para todos, ¿cierto? Lo que sucedió en pandemia fue muchas cosas. Pero entonces antes de esto, de la pandemia, lo que nosotros hacíamos era que
cuando teníamos los planes de negocio, que tenemos un plan de negocio por cada negocio de Confandi, la innovación apoyaba esos planes, ¿sí? Entonces decía, voy a ayudar a educación en esto, o voy a ayudar a fomento en esto, o voy a ayudar a, no sé, mercadeo en esto. Y ahorita lo que estamos diciendo es, no, podríamos, tomemos la conversación, sí, lo que yo quiero ayudar es desde las familias, sí, desde sus necesidades, o desde las propuestas de valor y sus necesidades, o desde el plan de negocio, o desde transformación digital. Entonces, ¿por qué te estoy diciendo todo esto? Porque al final, pues el entregable dependerá mucho de cada que hagamos esa conversación e iteremos pues por dónde están yendo las cosas, pero termina siendo el resultado de un proyecto. Digamos que en ese sentido sigue siendo igual, que ahorita estamos metidos pues en todo lo que es metodologías ágiles y demás, pero eso no le quita que el resultado de un proyecto siga siendo el resultado de un proyecto con una promesa inicial, con unos casos de negocio claros y demás. Me voy a una bien puntual también, pero creo que es interesante cuando profundizamos también en esta línea de negocio. Nos preguntan si en temas de educación han tenido algún caso de éxito que nos quieran compartir, obviamente que haya surgido a partir del modelo de innovación. Mira, Y tengo un caso muy perdóname, te bonito. termino Dale, ahí dale. para completar, Mauro, y sí, que me parece muy interesante esta parte, si el tema de cultura de innovación se está incorporando en el pensum de los colegios de Confandi. Oh, muy buena pregunta. Ahorita hablamos un poquito de eso porque es muy bacano. En educación hemos hecho varias cosas que han tenido resultados en diferentes vías. Por ejemplo, una de las células que tuvimos, que estábamos terminando a principios del año pasado, iba muy bien, y justo cuando llegó pandemia, que en su momento una de las cosas que hicimos fue preguntarnos la pertinencia de todo lo que estábamos haciendo, y dijimos, no, es que esa célula que está terminando con esa idea tan bacana está muy pensada para la presencialidad de los jardines infantiles. Y pues no vamos a estar en presencialidad por un montón de tiempo, entonces no tiene sentido seguir con esta célula y nos tocó pararlo. Pero en ese mismo orden de ideas, y lo que te quiero contar que es muy bacano, es, había una célula de innovación que llegó hasta cierta parte y decidimos parar, y que una vez pasaron estas cosas, en la misma área de educación dijo, no, es que el resultado de esta célula a mí me sirve un montón, y así ya no sea una célula, yo voy a seguirlo, y crearon lo que te estaba contando que es el equivalente a un equipo IN, que ya ni nos pidieron permiso, y no que ellos arrancaron, y cuando vimos que arrancaron, pues dijimos, venga, venga, los seguimos acompañando, no se preocupen, les metemos metodología y demás, y hoy están ya están pues ya salimos con, no es propiamente un prototipo, porque ya estamos, es más un MVP tal vez, donde estamos complementando lo que se da en los colegios y demás con lo que hemos llamado habilidades para la vida, en cómo realmente acercarse a los muchachos desde 3 componentes diferentes, ver si hay que desarrollarle habilidades blandas o hay que meterse en otro tipo pues, de cosas que le vayan a servir para una vez salido del colegio o hacer mejor su carrera o poderse emplear mejor, mucho más allá de simplemente cuáles son las materias que estamos dando. Entonces, y que esto va a servir tanto para los colegios de Confandi como para otras personas que están en colegios, así no sean de Confandi, que se les va a poder vender el servicio. Este ha sido tal vez de las cosas que en este momento todavía están sucediendo, pues, pero que ya estamos viendo que sí está dando resultados, está muy bacán. Muy interesante. En la otra pregunta que me estás haciendo, de cómo permea tal vez la innovación, digamos, áreas de Confandi, te lo voy a decir así porque hay 2 áreas que tendrían mucho que ver ahí, una es educación y la otra es fomento. Digamos que allá están sucediendo cosas, en parte porque están aprendiendo algunas cosas que han salido de innovación, pero también pues porque tenemos unos profesores muy inquietos, súper interesantes de los que están trabajando con nuestros niños, enseñándoles, no sé, a robotizar o a realidad aumentada, y ha pasado que niños de los colegios Confandi le están ganando concursos a universidades en temas que tienen que ver con estas tecnologías. Es muy bacano. No me puedo dar el mérito de eso, ¿cierto? Eso ha sido una iniciativa más desde los colegios. Pero sí se está empezando a dar discusiones de cómo tendría que evolucionar los modelos educativos en función de incluir otro tipo de habilidades y no solamente las materias tradicionales pues, que tendremos que dar. Esas son conversaciones. En este momento todavía no ha sucedido, pero lo que sí está sucediendo es que en otra área que es en fomento empresarial, ya fomento empresarial trabaja mucho desde emprendimiento y desde empleabilidad, pero también trabaja para que básicamente las pequeñas y medianas empresas nosotros le podamos dar algunas consultorías en algunos temas.
Y dentro de las soluciones de gestión que estamos dando, una de las que les estamos diciendo es, venga, todo el tema de intraemprendimiento o el tema de innovación, creo que los podemos acompañar en ciertos temas y hemos reflejado parte de lo que hemos aprendido en nuestro modelo de innovación para que sea parte con lo que acompañemos a estas MIPYMES en algunos temas. Súper, Mauro, Eso de muchas este año gracias. pues, también porque pues, queríamos madurarlo antes de sacarlo de alguna forma. Súper. Bueno, tenemos una manito alzada, entonces, Mónica, si nos quieres compartir tu pregunta. Ay, hola, sí, es que pues tenía la mano y no sabía si se había levantado, entonces a la final escribí la pregunta, pero ahora que tú estabas hablando sobre las métricas de innovación, hacías como énfasis en que hacían seguimiento al número de iniciativas. Entonces tenía pues una pregunta hacia allá y es, ¿por qué medir iniciativas cuando normalmente lo que los directivos quieren son proyectos o más allá de los proyectos el impacto, ¿no? Entonces, de pronto, pues sería una fase muy temprana porque puedo tener 50 iniciativas, pero como dicen a veces en la empresa, no hay terminativas, que dice nuestro gerente en este caso. Y la otra pregunta orientada a métricas es que tú hablabas de que se hace como también el seguimiento al número de incentivos entregados, algo así para las personas. Te pregunto porque también creo que ha sido como, a veces hay como inquietudes al respecto y es que en realidad vale la pena dar incentivos por innovación y qué tipo de incentivos dan. Muchas gracias, Mauricio. Ok. De acuerdo, digamos que esa es una de las ventajas de tener nosotros las tres dimensiones porque medimos resultados desde la estrategia y medimos medios desde el Innovation System, ¿cierto? Pero efectivamente, quedarnos midiendo solamente cuántas personas trabajaron en innovación, cuántas células de innovación hay, cuántas iniciativas salieron, pues uno se queda corto porque puede haber tenido un montón y no haber dado ningún resultado. Pero si cuando uno mira el equivalente a un balance scorecard de innovación, pues lo que uno hace es ver cómo está el equilibrio, es si estás generando suficientes resultados con la suficiente cantidad de iniciativas, cómo se está viendo eso reflejado con los incentivos de innovación, por ejemplo, e incluso lograr medir si es coherente, pues, si está dando más incentivos que resultados o más resultados que incentivos para ver uno cómo va puliendo la ecuación. Pero sí nos parece importante medir cosas como el número de iniciativas para mantener tu pipeline sano, ¿cierto? Que no llegue el momento en que no te diste cuenta que no tienes ningún proyecto andando porque no te diste cuenta que no tenías ninguna iniciativa en proceso de maduración. Nosotros estábamos más concentrados en iniciativas que en proyectos, pues por lo que te decía, porque como innovación, lo que manejamos son iniciativas por definición. Cuando se vuelve un proyecto, casi que uno diría, sale de innovación y empieza a trabajar en el hub estratégico de proyectos. Entonces, por eso, pues yo me concentro en cuántas iniciativas, pero obviamente cuando ya vemos con el hub el tema, pues sí estamos viendo cuántas iniciativas, cuántos proyectos, incluso tenemos pues este ciclo de vida de los proyectos donde hablamos si están en prefactibilidad, en factibilidad, en implementación y si hay una gestión de beneficios. Entonces, en ese sentido, pues digamos, es simplemente para mantener equilibrado y ver que el flujo pues no se vaya a frenar. Desde el punto de vista de incentivos, es una conversación larga que hemos tenido. Hemos también tenido como mucha referenciación al respecto. Y una de las principales conclusiones que descubrí yo fue en otras empresas y que hemos adoptado muy para Confandi es que no queremos dar plata. ¿Sí? No es como acabaste de salir de esta célula de innovación, te voy a dar $1.000.000 o 500.000 pesos o 200.000 pesos, porque no suele ser un incentivo que realmente termine beneficiando, porque al final la gente empieza a meterse ahí para recibir más plata. Lo que hacemos nosotros es que damos eso mismo, pero en cosas. ¿Sí? Te damos, terminaste una célula, o sea, estuviste 6 meses caminando horrible, trasnochándote, peleando con tus compañeros, ¿cierto? Además, yo insisto un montón de la innovación es ese 5% de inspiración y 95% de transpiración, ¿cierto? Entonces es una cantidad de trabajo enorme que tuviste por 6 meses y al final yo te doy, no sé, un bono para antigua contemporánea. Entonces, no es que te esté pagando esos 6 meses de trabajo, sino que te estoy dando algún reconocimiento. Pero, pues el reconocimiento es mucho más que el bono. En realidad, para nosotros tenemos todo un mecanismo que ahorita, pues en Confandi, lo estamos volviendo mucho más transversal, pues para que no sea solo temas de innovación, ya hay todo un modelo de reconocimientos que está muy chévere. Pero lo que te quería contar es que
tratamos de que sea un momento muy especial de reconocimiento. Entonces, si terminan, no sé, 2 células de innovación, que estamos hablando de fácilmente solo 10 personas o 12 o algo de ese estilo, a esas personas, cuando se podía, porque no estaban en pandemia, les hacíamos, no sé, un refrigerio, pero un refrigerio con mantel, sí, con bonito, pues, y con todas las de la ley, con nuestro director ahí sentado con nosotros, agradeciéndoles porque hicieron, con, no traje una foto, pero tenemos unos muñequitos que son unas caricaturas hechas en porcelanicrón de cada uno. Solamente tiene un muñeco de esos el que haya pasado por una célula de innovación. Entonces, ese reconocimiento no vale mucho, pero simbólicamente tiene un valor gigantesco. Y además el bono que te estoy diciendo. Entonces, para nosotros el reconocimiento es muy importante, no por el valor que tiene detrás económico, sino porque realmente las personas sientan que fue muy importante para la organización lo que están aportando. Es más como en esa línea. Súper, muchas gracias, Muchas Mauro. gracias. Listo, gracias, Mónica. Mauro, hablábamos al principio del explorar y el explotar y te preguntábamos un poquito el balance de esos proyectos. Teníamos aquí una preguntita de cómo se priorizan las innovaciones en esos tres, o en los tres horizontes para el equilibrio de crecimiento de la compañía. No sé si hablábamos que un poquito es orgánico, si mal no recuerdo. No sé si en el futuro hay una visión. Es orgánico el equilibrio entre qué tanto hay en explorar y qué tanto hay en explotar, ¿cierto? Pero de lo que hay en explorar, sí tenemos unas metodologías claras entre todas las apuestas, cuáles son las primeras que vamos a hacer. Okay. Donde una de las primeras cosas que nos preguntamos es, pues, ¿qué tanto nivel de incertidumbre hay detrás de eso? ¿Sí? ¿Qué tanto es el potencial de aporte que tiene? Nosotros incluso en su momento teníamos como unas definiciones de 7 cosas que tenías que cumplir al menos 3 de esas para poder pasar. Y fuera de eso, unas no, que si se cumplía alguno de esos, pues no puede ser innovación. Por ejemplo, comprar un software no es innovación. ¿Qué es comprar un software? No me lo pidas a mí. ¿Hay que comprar el software? Posiblemente sí. ¿Es importante? Posiblemente sí. Pero no es innovación. Entonces no es conmigo con quien tienes que hablar para ese tema. Ponerse al día. Yo me río mucho pues porque el día que nosotros pusimos el botón PSE en Confandi, pues más o menos hicimos fiesta. Decía, pero creo que somos la última empresa de todo Cali que tiene botón PSE en su página. No podemos decir que yo estoy haciendo la gran innovación por poner un botón PSE. Entonces, ese tipo de cosas los tenemos como en un criterio y lo que hacemos es que dependiendo de dónde vaya a salir, por ejemplo, lo que te decía de los focos estratégicos de nuestros planes de negocio, los calificamos. Ni qué tanto sabemos cómo vamos a solucionar este reto. No, no tengo ni idea. Uf, se me volvió un candidato buenísimo para innovación. ¿Qué tan grande es? No, pues que de este tamaño. Sí, empezamos a calificar y ahí nos da una priorización que debieran salir igual varios de ahí, ojalá. Y a partir de ahí es donde uno le mete el componente humano. Nos sentamos en el comité de innovación y conversamos sobre el tema hasta que decimos, ok, las apuestas son estas. Listo. Eso es parte de lo que hacemos. Listo, súper. Mauro, una puntual. Nos preguntan un ejemplo de un producto, un servicio exitoso de alto impacto que haya salido de innovación. Mira que algo interesante que yo he tratado de hacer es que en innovación de Confandi no estamos enfocados en productos y servicios, sino más en modelos de negocio. Sí, primero. Somos también muy cercanos al área que hace desarrollo de productos, incluso uno de estos proyectos que te decía, el de portafolio, terminó también fortaleciendo la forma de hacer productos. También y ellos ya le llaman es como escuadrones, que es el equivalente a una célula de innovación, y usan las herramientas y las metodologías. Pero cuando yo siento que algo que estamos haciendo se está pareciendo mucho más a un producto, lo que hago es que se lo transfiero al área de desarrollo de productos para que ellos lo terminen y nosotros solamente meternos en cosas muy grandes. En ese orden de ideas, cosas como lo que te estaba contando de Avi, más que un producto donde simplemente tú te llegas y te matricules porque quieres aprender a, no sé, diseñar o editar video, pues vas a ver que hay un montón de productos porque uno es el de video, otro es el de música, otro es el de hablar en público, otro es el de liderazgo, otro es el de jugar ajedrez, no sé, muchas cosas que pueden haber así. Y hay uno muy bonito que tuvo unos resultados interesantes y que creemos que nos va a tocar potenciarlo para que eso crezca mucho y es una cosa que hemos llamado Moai. Moai es una palabra de esas, no sé, muchos conocen el Ikigai, ¿cierto? Entonces, pero en realidad hay una vaina que es Ikigai y Moai. Ikigai es tener un propósito de vida y Moai es poder vivir en comunidad
Y dicen los que saben que cuando han encontrado esas pequeñas poblaciones súper longevas, lo único que tienen en común es que tienen esas dos cosas, que tienen un propósito de vida detrás y que su vida en comunidad es muy fuerte. Entonces cogimos ese concepto de Mobile para empezar a pensarnos cómo pensar en las comunidades de Confama y empezar a entregar beneficios, productos, servicios, a solucionar necesidades, no desde el individuo, sino desde la comunidad. ¿Sí? Eso salió de una célula de innovación, luego se volvió una vaina que se volvió casi que un intraemprendimiento y hoy también se está volviendo, digamos, una de las patas grandes de dentro de una de nuestras áreas de la organización y dentro de incluso la estrategia corporativa de cómo vamos a impactar a las personas, cómo vamos a llegar, aquí ya le chismeo pues simplemente aquí entre nosotros, que nadie se dé cuenta así, pero cómo logro yo trabajar, por ejemplo, con todos los taxistas o con todos los grupos grandes de personas que hoy no están afiliados a la caja, pero que los podemos ver como comunidad para llegar a hacer cosas con ellos. Cosas de ese estilo, más que productos y servicios que digamos, hemos tratado de estar un poco lejos de ese tema. Súper. Mauro, viendo que nos quedan 7 minuticos para ser cumplidos con la agenda, esto es una cosa que pues, a mí siempre me gusta preguntar, que en estos 14 años y 4 años del modelo de gestión, ¿qué grandes lecciones, qué grandes aprendizajes, qué grandes recomendaciones nos dejas a los interesados en innovación? Pues lo primero es que la resiliencia es fundamental. Sí, tenemos que ser muy buenos probando cosas, montando muy buenas hipótesis y luego ver cómo las validamos. Y cuando estoy diciendo esto no me estoy refiriendo solamente a los proyectos de innovación, sino incluso en la forma en cómo tenemos montado todo nuestro modelo de innovación, cómo estamos haciendo las apuestas. Como ves, yo te decía, en algún momento hacíamos células de un mes y en otra de 6 meses, en una a tiempo completo, en otra de 20% de dedicación, en otro momento fue con personal externo, en algunas células metimos a niños de colegios y hay que ir probando porque no hay fórmulas, ¿sí? Las empresas son tan diferentes entre sí y los retos son tan diferentes entre sí que posiblemente lo que le funcionó a una empresa no le funciona a otra y posiblemente dentro de la misma empresa lo que le funcionó a un reto no le funciona a otro. Entonces, esa capacidad de ser resiliente y de pilotear y de tomar una decisión y luego darte cuenta que esa decisión, antes de que sea demasiado tarde, hay que cambiarla, hay que modificarla, es tal vez de las cosas más valiosas que uno puede tener en innovación. A partir de ahí es no tener mucho miedo a llevar la contraria. Yo no sé si esto yo lo digo porque soy afortunado o porque es una realidad, pero siento que la mayoría de personas tienen mucho miedo, pero que cuando llevan la contraria no les va mal. O sea, la gente tiene miedo de que te echen, de que te traten de loco, de que no. Pero yo no conozco a nadie que lo echen porque va a la contraria. Lo echan porque robó, porque hizo lo que no era, porque sabiendo que eso era una equivocación, aún así lo hizo. Pero cuando está probando cosas nuevas, puede que no funcione. Pero no te van a echar por eso. Pues podría, no sé, no lograr lo que querías lograr, no sé, el bono, alguna cosa de ese estilo, pero la verdad es que no hay unas consecuencias así nefastas de hacer lo que la gente cree que es diferente. Yo sí invito a que apostemos, obviamente de forma controlada, de forma inteligente, pues todo lo que queremos hablar al respecto, así como cuando queremos trabajar mucho, si fuéramos a hablar de cultura hay un montón de cosas, pero estamos trabajando también con el tema del error. Y el tema del error a la directora de gestión humana hasta le preocupa un poco como, vení, no es que digamos a todo el mundo que vaya y equivóquese a las malas y porque sí. Hay que saberse equivocar, también hay que saber cuándo se puede uno equivocar y demás, pero nos podemos equivocar. ¿Sí? Yo molestando un poco le digo, yo no puedo premiar al médico que se equivocó dejando un bisturí dentro de un paciente. Eso ya no es equivocación, eso ya es negligencia, eso es otra cosa. Pero la equivocación la podemos respetar y mientras aprendamos de eso, digamos que podemos hacer muchas cosas. Entonces, eso creo que me parece fundamental. Listo, súper, Mauro. Y como nos quedan 3 minuticos y somos fieles creyentes en los ecosistemas, te quería hacer la última preguntita que nos hace Elena. ¿Ustedes tienen alguna forma de articularse con las universidades o establecimientos de educación para todo el tema de generación de innovaciones o innovación abierta? Me imagino que también va orientada hacia allá la pregunta. Es muy poco lo que hemos trabajado con universidades. Hemos trabajado más con el gobierno, por ejemplo, con temas como Impulsa y demás. Lo hemos hecho bastante. Hemos estado
pues cerca a la Andy también en algunos momentos, a la Cámara de Comercio. Pues ahora sabes que estamos en la mesa de Vallinnova, donde también soy uno de los que ya está ahí tratando de hacer que como empresa, incluso les digo que no nos quedemos solo compartiéndonos el modelo entre nosotros, sino hagamos cosas juntos. Y para mí eso siempre ha sido muy importante, porque también creo que en el ecosistema de innovación el poder trabajar juntos es muy importante. Pero uno de los que tal vez menos hemos explorado es la academia, si te digo la verdad. En la academia creo que hay muchas oportunidades. Hemos hecho algunas cosas, pero que siento que van más en el ámbito transaccional, ¿cierto? Yo te contrato para algo, a que yo sienta que han sido un aliado para trabajar juntos. Y nos falta explorarlo, en realidad. Listo, muy bien. De pronto esta es como una oportunidad para que iniciemos esas colaboraciones ya más estructuradas con la universidad, por lo menos con el ICESI. Por supuesto. Listo. Claro. Bueno, siendo las 7:58, Mauro, pues agradecerte por tu tiempo, por esta charla tan interesante. Tenemos una cantidad de preguntas, nos quedaron algunas sin responder. Pero pues habla mucho del interés que genera toda la información que nos traes acá y de lo valiosa que es nuevamente para los que nos interesa la innovación. No sé si nos quieras compartir de pronto tus datos de LinkedIn o algún dato para que pues generemos estos ecosistemas, podamos hacer preguntas, compartir conocimiento. No, completamente abierto, me encanta. A mí me encanta charlar además de estos temas aún más. Entonces, Mauro Zuc, Mauro ZUC, me encuentran en casi todos lados, ¿cierto? Yo estoy en Facebook, en LinkedIn, en Instagram, en casi todo como Mauro Zuc. Me gusta ser activo en LinkedIn, dependiendo de la época puedo publicar más cosas o más artículos o no. Apenas que tengo una abejita. Tenía el gato acá. Y también tengo un canal de YouTube que lo muevo muy poquito, no podría decir pues que soy youtuber con los 4 o 5 videos que tengo montados, pero si quieren ver algo de estos temas que ahí hablo de VUCA, hablo de estrategia y en algún momento empezaré a hablar de innovación, se llama El Garaje de Mauro, ahí también pues encontrarán algunas cosas. Y cuando quieran, y a través tuyo ya sabes que me pueden contactar también como quieran, sin ningún problema. Listo, pues nada, muchísimas gracias Mauro, Monk, Fran, todos los asistentes por acompañarnos, por toda la cantidad de preguntas y la invitación a la próxima charla con líderes de innovaciones. Monk y Fran. Eso. Claro que sí, la tenemos en pantalla, es para el próximo lunes, misma hora, mismo canal. Creo que ya hoy fue un poquito más fácil el acceso, que el lunes tuvimos algunos problemillas. Como les decía, vamos a estar con Rodolfo Díaz, gerente de innovación y estrategia digital de Giros y Finanzas. También súper interesante para que estén. Bueno, pues muchísimas gracias, Mauricio, por tu tiempo, por venir y contarle a estas personas interesadas en innovación todas esas cosas súper chéveres que has venido desarrollando desde Confandi. Y pues nada, te deseamos una buena noche. Esperemos que Colombia haya ganado, no lo sabemos. Quienes estuvieron aquí. Si alguien quiere escribir porque tiene el dato, bienvenido. Con tanta gente, yo dije, no, son 5 personas por ahí. ¿Cuánto, Ángela? 1-0 ganando Colombia, jóvenes. Ah, vea. Muy bien, muy bien. Y sin nervios, aquí tranquilos, hablando de cosas chéveres, no que ponerse nervioso viendo ataques de Brasil ni nada por el estilo. Así que buenísimo. Muchísimas gracias de verdad a todos. Esperamos nos puedan acompañar en las otras charlas. Juliana, muchísimas gracias también por tu tiempo. Sabemos que igual que Mauricio está súper ocupada, así que pues nada, mil gracias por todo. Bueno, por ahí están escribiendo algunas cositas en el chat, vamos a mirar en detalle a ver qué puede ser. A quienes han venido participando, traigan las preguntas. Si hay una pregunta previa, de una vez para que la vayan montando en el chat apenas lleguemos a las nuevas charlas. Creo que funciona mucho. Si Mauricio nos puede acompañar en la charla con Rodolfo, también buenísimos, ya que nos contaste que estuviste en la primera. Pues sí, sin duda. No me la voy a perder ninguno. Rodolfo además viene de Banco de Occidente, o sea que también trae seguramente algunos temas súper chéveres. Bueno, eso hay que aprovechar estos espacios para sacarle toda la información que podamos y aprender de esa experiencia tan chévere. Voy a detener en este punto. Un reconocimiento también para la